Tengan ustedes muy buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Autónoma de Beni José Vallivian. Estamos en el aula virtual de la asignatura Matemáticas Empresariales de la carrera de Administración de Empresas. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la unidad número 5, derivada, ¿cierto? Es un tema que tiene muchas aplicaciones en teoría de optimización principalmente, ya que esta herramienta nos permite obtener los puntos críticos de una función. Los puntos críticos son mínimos y máximos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de una función de costo, podemos saber cuál es el costo mínimo, ¿no es cierto? También si estamos hablando de una función de ingreso o beneficio, también podemos saber cuál es su punto máximo. Es por eso que la derivada tiene muchas aplicaciones, ¿no es cierto? Eh, Dentro del campo de la matemática es la que más aplicaciones tiene, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, derivada, como vimos también se conoce como el cálculo diferencial. ¿Ya? Matemáticamente, la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática, según cambie el valor de su variable independiente, ¿no es cierto? Entonces nos muestra la tasa de la razón de cambio, ¿no es cierto? La derivada se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se toma cada vez más pequeño, ¿cierto? La derivada en un punto, ¿no es cierto? La derivada de una función f de x en un punto x igual a es el valor del límite, si existe, del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, esta es la definición de la derivada, ¿no es cierto? Tenemos, se la denota como f', este apóstrofe quiere decir prima de a, en un punto a, es igual al límite, ¿no? Cuando h tiende a cero de la variación en y dividido entre h, ¿no es cierto? Eso será igual al límite cuando h tiende a cero de f de la función valorada en a más h menos la función valorada en a, todo dividido entre h. Entonces acá tenemos la representación gráfica, ¿no es cierto? De lo que es la derivada, ¿no es cierto? En la derivada, por ejemplo, en un punto también es la recta tangente, ¿no es cierto? Vamos a explicar esto un poquito ya para que se entienda bien la definición Yo eso a mí me gusta. de lo que es. Fíjate, mi padre creo que ya llegó. Ahorita escuché una moto. Bueno, Su micrófono, licenciado Miklo. hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí le dicen. Ya, muy bien. Entonces, veamos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Gráficamente tenemos acá la variable x y acá la función, ¿no es cierto? Y o también f de x, ¿cierto? Recuerden que es lo mismo, ¿no es cierto? F de x es igual a y. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos, vamos a una recta, ¿no? Función que es una recta, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a asignarle un valor acá a x, ¿cierto? Ahí, ahí. Entonces esto va a ser x para nosotros, ¿cierto? Esa x se corresponde con f de x, ¿no es cierto? O sea, ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros eh,
incrementamos X en un valor H, ¿cierto? Entonces, por supuesto que ese valor tendría que estar a la derecha de X, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, ahí tendríamos X más H, ¿no es cierto? Y eso también tiene su reflejo, ¿no? Su imagen acá, en la función. Eso sería F de qué cosa? X más H, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es H? ¿Qué me dice qué es H? Es la variación de la función, ¿no es cierto? H es la variación, o sea, en cuánto se está incrementando la variable X, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros medimos, ¿no? La variación en la variable Y o en la función, ¿no es cierto? Y dividimos entre la variación en la variable X, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la variación o el cambio en la variable Y? Simplemente la diferencia, ¿no es cierto? Entre estos dos valores de acá, f de x más h menos f de x, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la variación en la variable x? Sería la diferencia entre estos dos valores, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, cómo lo reflejamos esto? De la siguiente forma. Fíjense, variación en y dividido entre la variación en x, ¿cierto? Va a ser igual, el cambio en y sería f de x más h, ¿no es cierto? Menos f de x, ¿no es cierto? Ahí, f de x. Y en el denominador tenemos la variación en x, que no es otra cosa que x más h, ¿no es cierto? X más h menos x, ¿no es cierto? Menos x. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Esta x se simplifica con esta de acá, porque ambos tienen signos contrarios. ¿Y qué me va a quedar? Que la variación en y sobre la variación en x va a ser igual a la f de x más h menos f de x, ¿no es cierto? Y abajo simplemente me va a quedar h. Ahora, pero, ¿qué pasa si nosotros vamos haciendo esta h cada vez más pequeño? Cosa de que, por ejemplo, este valor x más h se acerque cada vez más a x, ¿no es cierto? Ahí. O sea, h va a ser un cambio, el cambio en h va a ser muy pequeño, va a tender a cero. Entonces, ustedes aplican eh, esa variación en el límite de la razón de cambio de la variable y dividido entre la razón de cambio en la variable x, y eso va a ser igual al límite cuando h tiende a cero de la variación en la función, o sea, x más h menos f de x, todo dividido entre h. Y esta, chicos, chicas, es la definición de la derivada. Eso es lo que tenemos ahí, ¿cierto? Esto de acá. Esa es la definición de la derivada. ¿Se entendió? ¿Va? Sí, Lisa. Ya. Entonces, esa es la definición. ¿Ok? Eh, bueno, hay dos formas de calcular derivadas ya en la parte práctica, ¿no es cierto? Una es con la definición, con esta de acá, y la otra es mediante fórmulas, ¿no es cierto? La forma más fácil de realizar, de hacer el cálculo de derivada, es precisamente con el tema de la fórmula, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, veamos lo siguiente. Supongamos que la función que nos dan, ¿no? F de x es igual
a una constante, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que nos dice, acá están las reglas de derivación. Ahí está, ¿no? La primera regla, ¿no? Sea f de x igual a k, que es una constante, y k pertenece a los reales. F', ¿no? Ya les vuelvo a repetir, este apóstrofe quiere decir derivada, ¿no? F' de x, la derivada de la función es igual a ¿cuánto? Cuando se trata de una constante, 0, ¿no es cierto? Eso nos dice la regla. ¿Ya? Entonces, directamente nosotros, por ejemplo, podemos aplicar esa regla y decir, bueno, entonces su derivada, entonces su f' de x es igual a 0. Listo, ¿no es cierto? Pero si hacemos por la definición, ¿no es cierto? Entonces recordemos, ¿no? Que esta función, la función constante, ¿no? Acá tenemos x, acá y, la función constante es esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, f de x igual a c, ¿no es cierto? Entonces, resulta que para cualquier x, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos acá un x, ¿no? Y acá tomamos otro valor x incremental, incrementado en h, x más h, entonces su imagen, ¿cuál va a ser? O sea, f de x o f de x más h, ¿cuál va a ser? El mismo valor, ¿no es cierto? Porque es la función constante. Entonces nosotros decimos el límite, utilizando ya la definición, cuando h tiende a cero, ¿no es cierto? De f de x más h, ¿no es cierto? Menos f de x. Entonces h tiende a cero, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser? Esto va a ser igual a f de x más h, ¿cuánto vale? C. Y f de x también vale C, ¿no es cierto? Entonces tenemos 0, ¿no? Dividido entre algo, pero recuerden que h es una tendencia, no quiere decir que sea dividido entre 0, ¿no es cierto? Ya, es la tendencia nada más. Por lo tanto, el resultado de dividir algo entre la, coloquemos así, h tiende a 0, no es 0, va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, eso así se deriva por definición. Por ejemplo, nos dicen si f de x es igual a x, ¿alguien sabe cuál es su derivada de esta función? A ver, de repente alguien. ¿Cuánto es la derivada de esa función? Hola, ¿alguien me puede colaborar? ¿Cuánto sería su derivada? 1, ¿no es cierto? 1. Entonces veamos cómo se límite h tiende a 0, ¿no es cierto? F de x más h, ¿no es cierto? F de x más h, entonces vamos a hacer directamente el reemplazo. ¿Cuánto sería f de x más h? Entonces, donde diga x, voy a colocar x h menos f de x, pero f de x vale x, ¿no es cierto? Y abajo tengo h, ¿no es cierto? Entonces acá, esto se simplifica con esto, y h entre h, 1, ¿no es cierto? El límite de una constante es la misma constante, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1. Entonces corroboran, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, así se realizan las derivadas por definición, ¿no es cierto? Por ejemplo, igual a x al cuadrado.
¿Alguien sabe cuánto vale esa derivada? ¿Cuál es el? ¿Hola? ¿Hola? A ver, alguien, por favor, ¿cuánto sería su derivada? Entonces, su derivada, ¿cuánto es? F' de X. ¿Nadie? ¿Chicos, chicas? Una. Perdón, hola. ¿Cuánto? Cuatro. Hola. Sigue siendo una, dicen. Es No. una. A ver, no. No, no. Cuatro, licenciado. Ah, ya. 2x, ¿Cuánto? Cuatro. Ahí 2x, parece que hay 2x, correcto. Muy bien. Eso es, ¿no? 2 por X, ¿no es cierto? Seguramente aplicó alguna regla o aplicó la definición, no sé, pero ese es el resultado, ¿no? Ese es el resultado correcto, ¿no? La derivada de esa función de x al cuadrado es 2x, ¿no es cierto? Ese micrófono. No, por favor. Entonces, la derivada, por definición, ¿no? Es el límite cuando x tiende a cero, perdón, cuando h tiende a cero, ¿no? De f de x más h, f de x más h. Entonces quiere decir que yo donde diga x voy a colocar x más h. Entonces x más h, ¿no es cierto? Al cuadrado, ¿no? ¿Entienden esta partecita? Estoy valorando la función en x más h. O sea, donde diga x, acá coloco x más h ahí, eso. Y como está elevado al cuadrado, repito acá al cuadrado. Menos f de x, pero la función es x cuadrado, ¿no es cierto? Menos f de x. Entonces todo dividido entre h, ¿no? Luego, ¿qué hago? Cuando h tiende a cero, y desarrollo este cuadrado, este binomio al cuadrado, que sería x al cuadrado más dos veces xh más h al cuadrado menos x al cuadrado. Y divido todo entre h, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Acá tengo x cuadrado con positivo y x cuadrado con negativo acá al final, acá. Entonces, estos dos términos se simplifican por tener, son iguales con signo contrario. Entonces, ¿qué me queda? El límite, 2x por h, 2x por h menos, perdón, más h cuadrado, más h cuadrado, todo entre h, ¿cierto? De h. ¿Acá qué puedo hacer? Límite tiende a 0. Y voy a factorizar h, ¿no es cierto? H, acá que me queda 2x más h, acá tengo h. Se simplifican y hago paso al límite, ¿no? Donde diga h, coloco el 0. ¿Cuánto esto me va a quedar? 2x más 0. Y eso es igual a 2x. 2x. Que es el mismo resultado que nos dijo su compañero, 2x, ¿no es cierto? Un poco complicadito, ¿no es cierto? Un poco complicado demostrar con la definición, ¿no es cierto? Imagínense que ya nos den, por ejemplo, un x a la séptima o x a la octava, ¿no es cierto? Ya es más complicado porque se forma un binomio mucho más grande, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, ¿Está claro? Hay unas demostraciones, ¿no es cierto?, de la fórmula. Bueno, ¿se entendió? Eso es derivar por definición, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula, por ejemplo? Fíjense, la fórmula nos dice, sí, f de x, y la función f de x es igual, a ver, vamos a verla acá, ¿ya?
Ahí, ahí tenemos, ¿no? Si F, ya, ahí está, esta es la reglita, ¿ya? La regla 3, ¿no? ¿Es cierto? O dice, si f de x es igual a x a la n, ¿eh? Entonces su derivada f' de x es igual a n, que multiplica x y a la potencia n se le resta 1, ¿cierto? Entonces, esto tiene su demostración, ¿no es cierto? Los matemáticos se han preocupado por demostrar. Estas fórmulas no salen de unas demostraciones, ¿no es cierto? ¿Qué opinan? ¿Hacemos esta? Una demostración nos va a demorar unos 5 minutos, sí, por lo menos. ¿Quieren ver cómo se demuestra o pasamos nomás? Hagamos, Sí, hagamos, listo. estamos. Una demostración, licenciado, por favor. Sí, listo, por ¿Va? favor. Y realizamos la demostración lista. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer esta. Lo dice, es igual a x a la n. La derivada sería el límite f de x más h. Entonces yo tengo x más, perdón, esto es n, ¿no es cierto? N más h, x a la n. Entonces sería x más h elevado a la n. Es una h, ¿no? Esto es n, ¿ya? N, ¿no? Menos la función f de x, que sería x elevado a la n. Todo dividido entre h. Ahora, aquí el único problemita es esto de acá, ¿no es cierto? ¿Cómo desarrollamos esto? ¿No? ¿Alguien sabe qué ese desarrollo? Se llama, es famoso. Se llama, El binomio de Newton, ¿esa? correcto, ahí tenemos un campeón, muy bien. El binomio de Newton, eso, el binomio de Newton. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Tenemos hasta un triángulo famoso para ese desarrollo, ¿no? Se llama el triángulo de, a ver, Pascal, triángulo ya, de Pascal. triángulo de Pascal, ya, eso es cuando tenemos, pero acá no tenemos números, ¿no? ¿Cómo desarrollamos? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Se acuerda? Mm, Sería x elevado a la n más n N y al de 1, sobre X. x n menos 1 h por h elevado a la 1 más n menos 1 todo entre el factorial de 2 por x n menos 2 h al cuadrado más punto suspensivo, más, ¿qué cosa? H a la n, ¿no es cierto? H a la n, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, observen ustedes que todo lo que he escrito es el desarrollo de esto, chicos, de esto que lo estoy remarcando ahí. Y observen que tenemos un x a la n acá, ¿no es cierto? Acá, en el primer término. Y observen acá. Y ambos tienen signo contrario, ¿no es cierto? En el desarrollo del binomio este está con positivo acá, positivo. En cambio este de acá, en la fórmula de la derivada está con negativo, ahí fíjense el negativo, ¿no es cierto? Entonces, este término se va a cancelar con este de acá. Y me van a quedar todo esto de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces lo vamos a escribir. Entonces, ¿qué vamos a tener? N
X, n menos 1. ¿Ve? Ahí es este término de acá. Por H. Más, veo que tenemos n por n menos 1 sobre 2 factorial de 2 x n menos 2 h al cuadrado más punto suspensivo más cosa h a la n, ¿no es cierto? Todo dividido entre h. Ahora yo tengo h en todos los términos, fíjense, desde este de acá hasta el último, por lo tanto, h n x n menos n menos 1 más n de n menos 1 sobre 2 factorial, veo que tenemos x n menos 2, ¿no es cierto? Por h más punto suspensivo, al final llegamos más h n menos 1, ¿no es cierto? Ahí. Eso nos queda, ¿no? Esto ya cerrado y acá dividido todo entre h. ¿Ya? Entonces, acá se h, ¿no es cierto? Todos los términos, fíjense, exceptuando este de acá, tienen h, ¿no es cierto? Toditos tienen h, y como h tiende a 0, entonces haciendo el paso al límite, todos estos términos van a desaparecer porque h tiende a 0. 0 por n menos 1 entre 2, 0. Todo esto se convierte en 0 y solo nos queda este último término, ¿no es cierto? Este primer término, mejor dicho, este de acá, que sería igual a n por x elevado a la n menos 1. Entonces, hemos demostrado que la derivada de esta función f' de x es igual a x. Ahora, ¿cómo aplicamos eso? ¿No es cierto? ¿Cómo se aplica? Por ejemplo, nosotros hemos derivado la función f de x, ¿no es cierto? F de x igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? Esta la derivamos, fíjense, está acá atrás. Está por acá, fíjense, ahí está, f de x, pero por definición, ¿no es cierto? Fíjense, y su compañero nos dijo que era igual a 2x, nosotros también vimos que la derivada es 2x. Ahora, cuando ya nosotros tenemos la formulita, ¿no es cierto? Entonces es fácil porque me dice si la función es igual a x elevado a la m, entonces su derivada es. ¿Qué me dice? ¿No? La regla me dice que baje n, ¿no? N baja, fíjense, ahí. Y a la potencia le resto 1, n menos 1. Entonces, ¿cómo sería su derivada de esta? F' de x sería igual a la potencia de 2. ¿Qué tiene que ocurrir con ese 2? Por la fórmula. Bajarlo, Lesa. Eso, se baja, ¿no es cierto? Se baja el 2, 2, y a la potencia le restamos, ahí está, 1. 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? La derivada sería igual, 2 menos 1, 1, ¿no? Sería 2x elevado a la unidad, pero ya no lo escribimos, entonces nos da el mismo resultado, ¿no es cierto? Correcto. Fíjense, el mismo resultado
2x, ¿no? Entonces, así es fácil, puede derivar, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría? La regla que nos dice. A ver, ¿alguien que quiera colaborarnos? La potencia es 5. Bajamos la potencia, 5. X y Sí, a la potencia luego le restamos 1. 5 menos 1, 4. Listo. sí. ¿Qué tal? ¿Ah? Chalinga lesen. Fácil, ¿no es? Sí. ¿Qué pasa si yo le digo f de x igual a x elevado a la 9? ¿Cuánto es su derivada? F' de x. Mueve, Vamos, Lisen. 9. Aquí, 9x elevado a 8. Eso, fíjense, ¿no? Muy bien. Fácil, ¿no? A ver, ahora, ¿qué pasaría si yo les pongo esta función? F de x igual a 3x elevado a la cuarta. ¿Cuál sería su derivada? F' de x. Sigan la regla, sigan la fórmula. 12x elevado a aquí, 3. al cubo. Correcto. Porque acá tenemos el 3, ¿no es cierto? Y este 4 que está de potencia va a bajar. Entonces baja así, de esa forma, por 4. Y a la potencia le restamos 1, 4 menos 1, ¿no? 4 Es menos 1 por. Entonces, ¿eso qué me queda? 3 por 4, ¿no? Esto de acá, 12. 3 por 4, 12. Y x elevado a la 4 menos 1, 3. Esa es su derivada. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? ¿Ah? Con la fórmula fácil lesen. Fácil, ¿no? A ver, vamos a ver ahora. Fíjense, ahí nos da una función, ¿no es cierto? A ver, ¿qué funcioncita es esa? ¿Ah? ¿La ven la función? Sí, Lisa, se ve. Nos dan, la función es 3 por, ¿cuánto? X al cuadrado, ¿no es cierto? 3 por X al cuadrado. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿no es cierto? Veamos. F de X es igual a 3 X al cuadrado. Entonces, fíjense, el resultado, ¿cuánto es? ¿No? Además, nos dicen que valoremos la derivada, calcular la derivada de la función en el punto x igual a 2, ¿cierto? Entonces nos están dando calcular la derivada y luego la valoremos en ese punto, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? A ver, vamos, por definición. A ver. Sería como hicimos ese rato, ¿no? Sería 3 por 2. Ya, 6. 6x. f' de x sería igual A 3 2 por por 2, ¿no? X elevado a la 2 Más o menos. menos 1. Entonces, ¿no? F' la derivada sería igual 6x. 6x. a 6. x.
Y nos dicen que la valoremos, fíjense, nos dicen que la valoremos cuando X tome el valor de 2. Valoren esa derivada cuando el valor de X es 2. Por lo tanto, decimos, si X es igual a 2, entonces simplemente decimos, valoramos F', la derivada valorada en 2, sería 6 por 2, ¿no es cierto? Este es un por, ¿ya? No es la variable X. ¿Ya? Vamos a borrar para que no se confunda. Ahí, eso, ¿no? Un puntito le vamos a poner 6 por 2. Entonces sería 12, ¿no es cierto? 12. Que ese es el resultado que nos da, ¿no? Acá, fíjense. Ahí está, ¿no? 12, ¿no es cierto? Solo que acá lo hizo como por definición, ¿no es cierto? Por definición. ¿Ya? ¿Está? Entonces vamos a ver por definición qué es lo que pasa. Entonces decimos la función f de x es igual de por x al cuadrado. Entonces de f de x más h me dicen, ¿no es cierto? Entonces yo agarro, digo 3, y donde diga x coloco x más h, ¿no es cierto? Y eso está elevado al cuadrado, por lo tanto elevo al cuadrado, menos f de x, f de x es 3x al cuadrado, ¿no es cierto? Y todo dividido entre h. Entonces, de igual manera acá agarro y digo límite o h, 0, h. Entonces acá desarrollo, ¿no es cierto? 3, y acá tengo x al cuadrado, el cuadrado del primero más el doble, el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí menos 3x al cuadrado. Entonces eso divido entre h. Entonces luego voy a introducir distribución del producto a suma, ¿no es cierto? Este con este, con este y con este de acá. Entonces, ¿qué voy a tener? 3 por x cuadrado, 3 por x cuadrado, luego 3 por 2, 6, 6 más 6, xh, más por más 3h cuadrado, ¿no es cierto? Más 3h cuadrado menos 3x cuadrado, ¿no es cierto? Menos 3x cuadrado, 3x cuadrado, todo dividido entre h. Resulta que este término es exactamente igual a este, pero con signo contrario, positivo o negativo, se elimina, ¿no? Y me quedaría 6xh más 3h cuadrado, ¿no? De igual forma. Con eso h, acá voy a tener 6x más 3h, ¿no es cierto? Todo dividido entre h. Esta h se cancela con esta de acá y me queda 6x más 3h. Hago paso al límite y digo, ¿no es cierto? Acá paso al límite, digo 6x más 3h tiende a 0, por 0, ¿no es cierto? Entonces 3 por 0 es 0 y entonces me quedaría 6x. Y al valorar la función en x igual a 2, también me da 6 por 2, 2. ¿No es cierto? Mismo resultado. Solo que la de derivar por definición es más complicadito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, pero tenemos un conjunto de fórmulas que nos van a resolver un poco, facilitar el cálculo de la derivada. ¿Se entendió? Sí, Listen, se entendió. Entonces, estas son las reglas de derivación, ya que la vamos. Dice la regla 1, nos dice, sea f de x igual a k, una constante donde k pertenece a los reales, entonces f' de x es igual a 0. O sea, la derivada de una constante siempre es 0. ¿Ya? Luego, sea f de x igual a x, ¿no? Entonces f' de x es igual a 1, ¿no es cierto? Y esto también pueden hacerlo con la fórmula, ¿no es cierto? Porque si
La potencia es 1 acá, ¿no? Entonces esa potencia bajaría a 1 y a la potencia le restamos 1. 1 menos 1, 0, y todo número elevado a 0 es 1. Y 1 por 1 nos va a dar 1. Ya. Luego tenemos otra regla, ¿no es cierto? La que acabamos de ver. Sea f de x igual a x elevado a una potencia n, ¿no? Donde n pertenece a los reales. Entonces su derivada f' de x es igual a n, ¿no? Por x elevado a la n menos 1. Es decir, la potencia se baja, como vimos en los ejemplos, y a la potencia se le resta 1, ¿no es cierto? ¿Vamos? Acá. Luego, si f es derivable y c es una constante, se tiene, o sea, es una constante por una función. La derivada de una constante de función, ¿qué pasa? La constante la pueden sacar ustedes, ¿no? Y luego, por la derivada de la función. La derivada de la función. Muy bien, acá tenemos la regla número 5. Sea f de x igual a a la x, entonces f', ojo que a la x no es lo mismo que x elevado a la n, esta es una función exponencial, ¿no es cierto? La otra es una potencia. Entonces su derivada que es igual, copian a la x, ¿no es cierto? Y multiplican por el logaritmo neperiano de a, ¿no es cierto? Algo así, digamos, ¿no es cierto? Si ustedes tienen, por ejemplo, derive, digamos, le dicen f de x, deriven esto, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué pasa si sería, por ejemplo, 10 a la x, digamos, ahí, ¿no? Entonces su derivada de x va a ser igual, copia lo mismo, 10 a la x, y multiplican por el logaritmo neperiano de la base, 10. Listo. ¿Eh? Sencillo. ¿No? Estamos. Derivada de suma, sea f de x igual a u más b, ¿no? Siendo u y b funciones en x, ¿no es cierto? Entonces, f' sería igual, la derivada de esta función sería la derivada de la función u más la derivada de la función b, ¿no es cierto? O sea que la derivada se distribuye a una suma, ¿no es cierto? Veamos. ¿Qué pasaría si tenemos f de x igual a x a la quinta, 2x a la quinta más la raíz cuadrada de x? Entonces, yo puedo derivar. Lo que voy a hacer es, puedo derivar por separado, primero esta y después esta de acá. ¿Cuánto sería la derivada de esta primera de acá? 10x al 4, a la cuarta, 10x elevada a la 4. a la Correcto. cuarta. Se baja la potencia, 5 por 10, y a la potencia se le resta 1. 5 menos 1, 4. Más, ¿cuánto es la derivada de la raíz cuadrada de x? Mm, Un medio por x elevado a la menos un medio sería, ¿no? O 1 sobre raíz de x. Ya su compañero nos dio esto, ¿no? Un medio de x elevado a la menos un medio, ¿cierto? Ya. ¿Cómo calculó su compañero eso? Agarró y dijo, si mi función es la raíz cuadrada de x, pero yo puedo representarla así, x a la un medio, ¿no? Es lo mismo. Entonces, agarró y aplicó la regla, bajó el un medio, ¿no? Este un medio que la potencia la bajó un medio, multiplicó x a la potencia que era un medio, le restó 1. Entonces, un medio menos 1 es menos un medio. Por eso obtuvo un medio por x elevado a la menos un medio. Ese es el resultado que él nos dio, que está correcto. Entonces, lo importante es que pueden distribuir, ¿no? O sea, la derivada
¿no? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Ya? ¿Se entendió? Derivada de productos. Sea f de x igual a u por b, ¿no? Entonces, la derivada de esta función, ¿no es cierto? La derivada de un producto es igual. La derivada del primer factor, que sería la derivada de u, por b sin derivar, más u sin derivar por la derivada de b, ¿cierto? Por la derivada de b. Entonces, esto vamos a ver ejemplos el día sábado de esto, ¿ya? Por favor. La derivada de un cociente, sea f de x igual a u entre b, ¿no es cierto? O sea, acá teníamos una multiplicación, ¿no es cierto? En este caso teníamos una división. Entonces, u y b también son funciones en x. Su derivada, ¿cómo va a ser? Derivan u, ¿no? Derivan el numerador por el denominador sin derivar por b, menos el numerador sin derivar u por la derivada de b, ¿no? Este simbolito, le repito, el apóstrofe este que está acá, quiere decir la derivada, ¿no es cierto? Entonces acá, como uno tiene ese apóstrofe, entonces es la derivada, no se deriva aún, ¿no es cierto? Por la derivada de b. Y dividen todo entre el denominador al cuadrado, b al cuadrado. Esta es la regla del cociente, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? La regla 9 de derivación nos dice si f de x es igual al logaritmo neperiano de x, entonces su derivada es simplemente 1 entre x, ¿no es cierto? Eh, luego tenemos la regla número 10, sea f de x igual al seno de x. Entonces, la derivada del seno, ¿qué es? El coseno de x, ¿no es cierto? El coseno de x. Entonces, si le dan un seno, su derivada es coseno. Luego la regla número 11 nos dice, sea f de x igual al coseno de x, entonces f', o sea, la derivada de la función va a ser igual a menos seno de x, ¿no es cierto? Y la regla 12 nos dice la regla de la cadena, ¿no es cierto? Esta regla es importante cuando uno tiene funciones más complejas, ¿no es cierto? Entonces nos dice, sea f, ¿no? F de u, b, entonces la derivada de f va a ser la derivada de u, la derivada de b. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una función, ¿no? que depende de una variable, pero a su vez esta variable depende de otra variable. Hay un micrófono, por favor. Además, esta función u depende de otra variable que es d, entonces se deriva la función y luego con respecto a la otra variable, eso nos dice la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Chicas, ¿qué dicen? Hay más reglas, ¿no? Hay más reglas, pero estas son las principales, ¿no es cierto? Con las que vamos a trabajar. ¿Qué opinan? Entonces el día sábado vamos a ver ya ejemplos de aplicación con todas estas reglas y también vamos a ver lo que son los casos prácticos ya, ¿no? Ejemplos donde se aplica ya la derivada, ¿no es cierto? A funciones de ingreso, etcétera, etcétera. La sesión del sábado va a ser un poco más larga, ¿no es cierto? Simplemente estemos 1 hora y media, 2 horas trabajando. ¿Qué opinan, chicos, chicas? ¿Se entendió? Hoy día vimos, ¿no es cierto?, lo que es la definición de la derivada, ¿no? La derivada había sido la razón de cambio, ¿no es cierto? De la función cuando cambia también la variable x, ¿no es cierto? Y ese cambio medido por h tiende a cero, ¿no es cierto? O sea, tiende a ser muy pequeño. Entonces, la derivada nos muestra la razón de cambio en un punto muy pequeño. Nosotros vimos algunos ejemplos, vimos también lo que son estas reglitas de derivación.
El sábado ya nos dedicamos de lleno a lo que son los casos, ¿no? Los ejemplos prácticos. Me gustaría que aprendan estas reglas hasta el sábado, si se puede. Por favor. Yo creo que sí, Licen, es cuestión de aprenderse las reglas, ¿no? Sí, porque ya les comento que derivar por definición se puede, pero hay que ser muy talentoso en matemáticas para hacer, ¿no? Una derivadas más complejas, etcétera, ya se vuelve un martirio matemático derivar por definición, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Dice Jerry, yo creo Todo que ya podemos entendido, ir Listen. cerrando la sesión para